buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Genosoft Systems. Mi nombre es Julián Ángel González y tengo el enorme placer de presentar esta noche al instructor ingeniero William Cortés, quien trae para ustedes una excelente presentación, un tema titulado Metadatos, datos sobre datos. Excelente. Ok, ingeniero, tiene la palabra. Ok, bueno, buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar con la parte de metadatos. Si bien es cierto, la orientación de lo que es los metadatos, aparte de lo que es el conocimiento de la información o el análisis de la información, los metadatos nos representan en todos los documentos digitales un conjunto de informaciones que son suministradas para establecer un estándar o un control de la información. Vamos a desarrollar el tema, el seminario, en estos puntos base donde hablaremos sobre cierta información que tiene que ver con la parte de metadatos. ¿Qué son metadatos? ¿Para qué sirven? Hablaremos de estos tres software de extracción de metadatos: FOCA, SysTool, Photo Forensic, cómo trabajarlos, para qué sirven. Y bueno, para iniciar, realmente debemos saber qué son metadatos. Eh, Como lo dice la definición, los metadatos es un conjunto de información que están referidos a lo que es al contenido de los archivos o información de los mismos archivos, que tienen prácticamente tres tipos de características, ¿verdad? Una de las características que tienen estos datos es que cuando manejamos lo que es documentos digitales, tenemos datos de tipo administrativo que se refieren al conjunto de datos que nos van a permitir o nos van a dar información de lo que es nuestros archivos. O sea, hay una serie de datos que vienen ya ocultos, por decirlo así, en todos los archivos digitales a través de estándares que nos dan o suministran tres tipos de información. Como hablamos de los metadatos y por eso nos referimos a datos sobre datos, porque una información, un archivo que contiene datos básicos de X documento o de X foto, tiene oculto una serie de datos que dan información sobre ese mismo archivo o sobre su gestión. Entonces, esos tipos de metadatos o datos ocultos, datos sobre datos, nos permiten dar tres tipos de información. Uno sería administrativo, que corresponde a datos eh, correspondientes a la gestión de documentos, a lo que es derecho de autor, ciertas características técnicas del documento, o sea, fecha en que se hizo, se creó, se modificó, autores del documento. Otros tipos de datos que nos dan son datos estructurales que son relacionados al tipo de documento, o sea, características propias sobre versiones del documento, eh, configuración o si es la imagen en los píxeles, pixelado, tipo de imagen. Y por último, los metadatos también nos dan información adicional que pueden ser tratadas o que pueden ser manejadas a través de un análisis. Eh, Pudiésemos hablar en la parte de análisis forense, informática forense, un análisis forense. Pero también podemos utilizarlo para hacer control. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de metadatos, tenemos varios tipos de funcionalidades. Podemos utilizarlo para lo que es, llamarlo así, archivo y conservación, donde los metadatos nos permiten, por lo que les había dicho, dar información o contener información de la estructura, autores, fecha de creación, fecha de modificación, incluso ubicación, en caso de fotos, pues ubicación GPS, en caso de que alguien haya tirado una foto teniendo un teléfono digital activado con la acción de GPS activado, por decirlo así, tipo de cámara utilizada, fecha en que se hizo, pixelado, calidad de la imagen, por decirlo así, en caso de imágenes. En la parte de interoperatividad, como hablamos de interoperatividad, o sea, una relación entre diferentes aplicaciones, por decirlo así, ellos nos van a facilitar lo que es la integridad de los datos y esto se hace a través de ciertos estándares que nos permiten compartir la información de un conjunto de archivos a otro. Y bueno, en la parte, por decirlo así, en la parte de análisis o recuperación de datos,
tenemos lo que es la utilidad de recuperación y búsqueda, que nos va a permitir dar información de interés referente a los datos y proporcionar información a los usuarios que nos puedan permitir detectar de dónde vino o cuál fue el origen de esos datos. Ahora bien, hay una gran cantidad de software que se utiliza para extracción de metadatos o para extraer data o información redundante. Tenemos en el caso de Foca Forensic, ¿verdad?, que nos va a permitir hacer o nos suministra información a lo que es la investigación forense, realmente relacionada con la parte forense, que me permite, aquí tenemos lo que es la herramienta de Foca Forense, que nos permite conocer información de un proceso de investigación. En este caso, bueno, la aplicación de Foca es una aplicación que se utiliza generalmente bajo ambiente Windows y nos permite suministrar o hacer análisis de cierto tipo de información. En este caso tenemos lo que es Foca, que nos va a permitir analizar cierta información contenida en varios URL. Este análisis nos lo hace a través de un método de búsqueda interno donde él consigue ciertas estructuras o ciertos datos que nos pueden analizar, nos pueden generar información. Para este caso, este proyecto que tengo aquí mostrado es una página donde tiene un proyecto. Cada vez que utilizamos Foca, tiene una acción de crear un proyecto, abrir un proyecto para hacer un proceso de investigación, por decirlo así, o de análisis de datos. Nos permite crear el proyecto. En este caso se hace un análisis de un lugar remoto donde está una información. Nos indica la carpeta donde se va a bajar los archivos temporales o información que se va a mostrar y las fechas de creación. Aquí coloqué un URL donde se está analizando una serie de datos. Él analiza completamente ciertas estructuras en cuanto a nivel de red. Utiliza los metadatos para obtener información y hacer el levantamiento de información según el análisis que se haga. Tenemos aquí varias opciones donde podemos ver diferentes tipos de acceso que podemos utilizar o diferentes análisis que podemos hacer. Series de dominio, lo que es conexiones FTP. Realmente él se basa en el análisis de información que se encuentra en ciertos archivos y bueno, en este caso Foca es utilizado para, en este caso lo estamos utilizando para escanear lo que es un proyecto web. Nos vamos a la parte de lo que es ExisTool. ¿Qué es ExisTool? ExisTool es una herramienta que es bajo software libre y generalmente trabaja bajo consola, que nos permite o nos da acceso a información de una imagen o un conjunto de imágenes. En el caso de ExisTool, como es una herramienta desarrollada en Perl y es una herramienta que nos contiene o nos da información de un conjunto de imágenes bajo cierto formato, yo lo tengo aquí instalado en una distribución o un entorno virtual de Kali Linux. Vamos a aperturar aquí Kali Linux, ¿verdad? Copiamos una serie de carpetas con información. Se dan cuenta, vamos a la parte de las aplicaciones. Bueno, tenemos la herramienta correspondiente. Otra herramienta para lo que es la parte forense. Y para entrar a lo que es la parte de imágenes o exploración o recopilación de imagen, de información, nos vamos a una consola. Si tú la podemos instalar en una distribución Linux porque está desarrollada en Perl, está prácticamente en Linux y
por ser un comando Linux, yo puedo instalarlo con la opción de los instaladores propios de Linux. O sea, con apt-get install puedo instalar lo que es el systool. Para ver ayuda, puedo colocar systool y él me va a mostrar la ayuda de esta herramienta para, como lo ven aquí, para leer y escribir información en archivos referente a los metadatos. Tenemos la ayuda que nos da la información correspondiente de lo que es los tipos de datos, los archivos que están soportados, que nos indica cuál tipo o cuál extensión de archivo puede escribir y cuál puede leer en cuanto a la información de los metadatos. Y bueno, tenemos todas las extensiones que soporta la herramienta de systool. Aquí tenemos MP3, MP4, formatos AVI, por decirlo así, formatos de imágenes, formatos zip, formatos de imágenes forenses, por decirlo así, RAW, y la información que podemos obtener. También nos puede dar información de lo que es posicionamiento. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajaríamos con la parte de systool? Vamos a meternos aquí en una carpeta. La carpeta se llama práctica metadatos. Y bueno, tenemos 3 fotos. Para comparar lo que es la información que está en cada foto, bueno, simplemente como este comando o esta herramienta de systool para obtener datos de un documento digital, escribimos systool y el nombre de la imagen. Vamos a ver la foto 1. Aquí tenemos la información de lo que es el documento. Por ejemplo, tenemos, bueno, la versión que se está utilizando, el nombre del archivo, el tamaño en cada del archivo, cuándo fue modificado, cuándo fue el último acceso, permiso del documento, el tipo de documento, el análisis. Aquí, por ejemplo, podemos ver esa imagen en el dispositivo. Podemos conocer también el dispositivo que dio origen a lo que es la extracción de esa imagen. Tenemos aquí el nombre del dispositivo donde sacó, la marca y el modelo, la resolución, la fecha en que se modificó, y una serie de información referente al tipo de los datos, pues, o el método que se utilizó para manejar. Por ejemplo, sabemos ya que la extensión es JPG. Ahora, cada dispositivo o cada imagen, de por sí solo nosotros no podemos extraer los datos con el simplemente darle el botón derecho y ver las propiedades de la imagen. ¿Por qué? Porque como les había dicho, estamos hablando de metadatos, de datos incrustados dentro de los documentos digitales, necesitamos herramientas especializadas que nos permitan obtener la información que nos van a permitir hacer diferentes tipos de análisis. O sea, podemos, por ejemplo, saber quién fue el autor de un documento, podemos saber la fecha de modificación, cuándo se creó, por qué dispositivo fue, en caso de la foto, qué dispositivo fue el que lo obtuvo, donde se generó pues la información concisa de tipo, calidad de la imagen. Si nos vamos a estas otras imágenes, la finalidad, no les muestro la imagen, la finalidad es mostrar la información y para que comparen lo que es la información de los metadatos. O sea, acá los metadatos, acuérdense que tienen 3 tipos, 3 características. Unos son administrativos, otros son descriptivos y otros es la parte estructural, que tienen que ver con el propio funcionamiento de lo que es o información del documento, información de
para qué sirve el documento, información de lo que prácticamente contendría o la herramienta utilizada para el documento. Si dan cuenta que tenemos datos, lo que es de creación, ¿verdad? Informativo, o sea, para saber o administrar, o sea, cuándo se creó, quién lo modificó, tipo de documento. En este caso estamos utilizando el EasyTool para nada más imágenes, que recordemos que podemos utilizar el EasyTool para verificar ciertos tipos de documentos según la nomenclatura que vimos en información que le mostré, de las características o información adicional que tiene. Tenemos la resolución, tenemos lo que es la calidad del color, el tamaño de la imagen. Date cuenta, esta imagen nace de otro tipo de dispositivo y no me dice el dispositivo móvil en este caso, bajo el cual fue generado. Vamos con la siguiente imagen. Tenemos, si se dan cuenta, analizando el EasyTool, tenemos información que son propiedades, pues, por decirlo así, del documento, donde nos da las características base o administrativas, por decirlo así, del documento. Cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuándo el acceso al tipo de imagen, la versión, resolución, alto y ancho, colores en bit, ¿verdad? Y tamaño y píxeles en que está creada la imagen. Vamos a la última foto. Se dan cuenta, en esta información comparada con esta y la que vamos a ver, tienen una información en metadatos. Vamos a ver, el nombre de la imagen es foto 4 JP, que es otra extensión. Aquí tenemos igual la resolución, fecha de modificación, que para el caso de análisis o para el conocimiento de lo que es los metadatos, utilizando el EasyTool estamos analizando nada más un documento específico como una imagen. Pudiésemos analizar imágenes, pudiésemos llegar a obtener información de archivos PDF o otro tipo de imágenes donde la información es mucho mayor y donde nos permite hacer un análisis o una búsqueda del origen de la imagen. Ahora bien, aparte de esta herramienta forense, ¿verdad? O bueno, esta herramienta de análisis de metadatos, que no necesariamente vamos a decir que es forense, tenemos una herramienta que nos va a permitir analizar un documento. Vamos aquí. Minimizamos esto. En este caso, tenemos el Photo Forensic, que es una URL o una descripción, ¿verdad? Es una herramienta en línea. Podemos utilizar también herramientas en línea que nos suministran información de que deseemos saber de imágenes, archivos o direcciones URL. En este caso, si se dan cuenta, fotoforense, y tenemos la ruta. Sería fotoforensis.com. Es de acceso gratuito. Claro, ellos llevan de por sí un registro de todos los accesos que se han tenido, las imágenes que se han subido, para efectos investigativos. Cada imagen que tú subas, ellos las analizan y te entregan la información. Puede hacer un URL o un archivo específico. Por ejemplo, tenemos esta foto que yo la selecciono. En este caso no está en URL, sino en un archivo que tengo en el escritorio, una carpeta específica. Les doy cargar el archivo y él me hace una serie de análisis. Él tiene una serie de características, ¿no? ¿Qué nos permite ver esto? Yo puedo visualizar a través de esto que si una imagen fue modificada o no fue modificada, cuál es el origen de la imagen,
En este caso, si yo tuviese una imagen modificada, él me mostraría la imagen original y aquí la imagen con la modificación. Aquí es lo que nos vamos a lo que es lo que estamos hablando, lo que es la metadata información. Recuerda que esta página o este URL gratuito nos permite analizar más que todo una foto con ciertas características. Por ejemplo, esta nos permite ver el origen, ahondando un poco más en lo que es la funcionalidad. Y a través de esto podemos visualizar si donde hubo una modificación en la imagen. Podemos ver como quien dice el negativo de la imagen, donde podemos determinar si esta imagen fue modificada o si hay una escritura o un reemplazo o una copia o una clonación de una imagen dentro de esta. O sea, ese análisis no lo podemos hacer. Y bueno, la parte que nos interesa o que corresponde a lo que estamos hablando es la información adicional que está contenida dentro de esta imagen. Dense cuenta que yo lo que subí fue simplemente la imagen JPG. ¿Dónde está toda esa información? Esta información que viene adherida al documento como propiedades. Que yo puedo agregarle más información como propiedades del documento que puede ser de uso eh, de uso para cualquier persona o de uso para cualquier análisis que se vaya a hacer o cualquier búsqueda. En este caso, bueno, les muestro esta imagen. Esta imagen tiene lo que es un tamaño, bueno, lo que es característica o metadatas o datas informativas, o lo que es la parte administrativa, como quien dice, descriptiva de lo que es el contenido de la imagen, lo que es resolución, el tamaño, el tipo de imagen, información que en este caso es base o básica de la imagen. Ahora bien, eh, ¿cómo nosotros utilizamos los metadatos para, o cuáles estándares existen, o si existen normas referidas a lo que es, por ejemplo, si nos vamos a la parte de información geográfica o metadatos que tengan que ver sobre la información geográfica, por dar un ejemplo en lo que es eh, servicio de información geográfica en el caso de Perú. Él tiene una serie de normativas ISO. Acuérdense que cuando hablamos de normativas ISO estamos hablando de normas internacionales que utilizamos bajo ciertas características o que nos dan un método o unos lineamientos de trabajo. En el caso de Perú tienen unas normas ISO que se llaman normas técnicas peruanas, ISO, que es la ISO 19115 de 2011, que define una serie de normativas que nos permiten definir pues los elementos que se van a incrustar a la elaboración de unos metadatos. A muchos estándares, por eso cuando hablamos de metadatos, o sea, eso nos permite, y hablando de interoperatividad, eso nos permite estandarizar lo que es el funcionamiento o el suministro de información. Para la parte forense, los metadatos nos pueden dar información de si el archivo fue modificado, cuándo fue creado, si fue reemplazado, estatus del archivo. Por ejemplo, por un ejemplo, en el caso utilizo de la aplicación Autopsy, al yo abrir una imagen, puedo ver información correspondiente a los metadatos del lo que es un archivo específico de mi imagen, donde puedo hacer un análisis general. En el caso de FOCA, o sea, utilizo los metadatos y puedo analizar los archivos que tengo contenido en un URL. Al yo escanear en FOCA un URL, yo puedo verificar, hacer un método de búsqueda y él me permite definir o enlazar cuáles son los archivos que están disponibles y puedo extraer a través de FOCA los metadatos que se encuentran en él. En este caso está analizando este URL. Tenemos una serie de, bueno, en este caso tenemos una serie de documentos que el FOCA automáticamente analizó
Y bueno, en el caso de Foca yo puedo descargar todos los documentos que extrae el URL o uno o hacer un análisis de los metadatos. La información, si vemos el proyecto, se guarda en la carpeta que tenemos aquí. Local, o sea, local temporal, que es el proyecto de análisis de ese URL. Entonces, al hablar de estas tres aplicaciones o software de extracción de datos, tenemos un software llamado Foca, que me permite hacer un análisis exhaustivo, un URL, por decirlo así, donde puedo obtener información, puedo analizar los datos de esos archivos encontrados o buscados en mi dirección. Puedo, bueno, adicional, puedo analizar ciertas vulnerabilidades. También tengo, por otro lado, el Exit Tool, que es una herramienta que fue creada para, a nivel de línea de comando, es totalmente gratuita, bajo software libre, que me permite analizar lo que es metadatos de un conjunto de archivos. O sea, un análisis, volviendo a lo que es la parte, por decirlo así, un análisis forense o análisis o analizar cualquier documento a nivel de información o levantar una información del origen, por decirlo así, de un documento o adicional, información adicional que deseamos saber, podemos utilizar XISTool para hacer el análisis. Nos vamos a otra herramienta que es también para lo que es la parte forense, pero es correspondiente nada más al análisis fotográfico, o sea, el análisis de fotografías digitales que no está totalmente en línea, es gratuito y claro, tiene una opción que es privada, que es otro enlace que está definido para fotoforensic y esta herramienta nos permite indagar, pues, o hacer análisis de cualquier tipo de imágenes y visualizar información adicional que nos pueda servir de ayuda. Como les decía, generalmente ciertos dispositivos tienen activo siempre el GPS y a veces como dato, sin querer, al lanzar una foto, nosotros como datos estamos dando la ubicación geográfica de donde estamos o el lugar donde hemos estado, pues, por decirlo así. Y a través de herramientas podemos ir determinando o analizando ubicaciones o dónde estuvo la persona, pues, por decirlo así. También podemos conocer información en el caso de fotoforense que nos permita indagar la veracidad de una imagen o la veracidad de una fotografía digital publicada en un sitio X, a través de ciertas informaciones. Les mostraba lo que es fotoforense por el hecho de que, adicional a las herramientas que tiene, bueno, también nos permite extraer este tipo de información que para efecto de esta foto es la información base, pero también, como les mostré en el análisis que se hizo en una foto, podemos también obtener información de dispositivos donde fueron tomados. Incluso los invito, como las tres herramientas son de uso gratuito, ustedes pueden utilizar el URL de Foca, perdón, el URL de Fotoforensic, y pueden ustedes analizar cualquier foto para que vean como práctica de ustedes mismos, vean la funcionalidad que tiene esa herramienta que está en línea. Para los que utilizan herramientas como Kane, por la parte forense, Kali Linux o cualquier herramienta de Linux, pueden bajar Exit Tool, que a través de una instalación por consola o una instalación por lo que es los software de instalación, Synaptic, por ejemplo, pueden instalar el Exit Tool y a través de consola pueden hacer un análisis de cualquier imagen. Y en el caso de Foca, bueno, Foca es una herramienta que pueden descargar y pueden utilizar para hacer análisis de sitios o URL web. También está la opción de Foca Forense, que me permite, en este caso no la tengo instalada, pero permite hacer análisis de archivos en el sitio. O no, como me refiero en el sitio, me estoy refiriendo a archivos que no están en URL o una dirección de internet, sino están localmente. Bueno, la información que quería
mostrarle a través de este pequeño seminario era la importancia de lo que es los metadatos. Y para que sepan de que cualquier documento digital posee este tipo de características que pueden ser mayores o de menor tamaño, que definen tres tipos, como les había dicho. Uno de origen administrativo, otro de origen estructural y otro de tipo descriptivo, que nos van a permitir lo que es dar información de manera descriptiva de lo que es el documento, de manera estructural, información compleja de la estructura del documento, ¿verdad? Formato, como les había mostrado, en este caso tenemos lo que es estructura, formato, tamaño, tipo de imágenes, o lo que es información administrativa, que es de gestión de documentos, de gestión de lo que es derecho de autor, por decirlo así, o gestión de preservación, que es información que me permite dar información sobre fecha en que se creó, fecha en que se modificó y todo este tipo de información que pueden ser de ayuda en un análisis específico que se desea hacer. Bueno, esto es todo por esta noche, estimados. Muchísimas gracias por su participación. Estaremos a la orden. Pueden escribirnos también para cualquier consulta a soporte@llanosoft.system.com y también podemos estar en las redes sociales contestándole, ¿no?, todas sus preguntas e inquietudes. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo hasta hoy. Hasta luego.